podemos observar en este capítulo la gloria, el poder, la gracia y especialmente la seguridad que nos da el Evangelio. Y mi propósito es que usted profundice en el conocimiento del Evangelio por dos razones importantes. En primer lugar, porque usted debe saber explicar el Evangelio de Cristo, especialmente a sus seres queridos. Porque el Espíritu Santo, de forma sobrenatural, da vida cuando usted predica el Evangelio, cuando usted enseña la verdad. Ese es el medio que Dios utiliza para transformar a la gente. Por lo tanto, usted debe dar una sólida presentación del Evangelio a sus seres queridos. Y en segundo lugar, también es para que usted examine su vida, que se asegure de que realmente usted es un creyente verdadero y que usted pueda dar testimonio del poder transformador del Evangelio en su vida. Y esto es lo que aborda el apóstol Pablo desde el versículo 9 en adelante. Leo de nuevo el versículo 9, dice: sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Implícitamente en este pasaje Pablo dice que la naturaleza pecaminosa con la cual usted nació, la que le fue heredada, la que le dominó desde siempre, fue totalmente anulada, cancelada, abolida para siempre el día en que usted se convirtió. Y se le dio una nueva naturaleza. Esto significa que algo radical sucedió en su vida el día en que se rindió al Señor. Y este cambio interno es algo que nada ni nadie puede hacer en este mundo. Esto es más que una experiencia emocional. Esto es más que una experiencia religiosa. Fue un cambio totalmente definitivo, concluyente. Se supone que usted jamás será la persona que fue. Lo que da testimonio de que usted es una persona que conoce a Dios es el cambio que Dios produjo en su vida. Es el cambio que Dios está produciendo en su vida. ¿Cómo sucedió este cambio? Independientemente de las experiencias o las circunstancias que rodearon su conversión, la realidad, como dice el verso 2, fue un cambio operado por el Espíritu de vida, como dice el verso 2. Esta fue una obra sobrenatural lograda por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu le dio vida cuando usted estaba totalmente muerto en el Espíritu. Pero como dice Efesios 2, capítulo 3, estaba vivo en las pasiones de su carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y era por naturaleza hijo de ira. Este cambio sobrenatural es lo que nosotros llamamos la regeneración o el nuevo nacimiento. Efesios capítulo 2 lo dice claramente. Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y luego el verso 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es lo que el Señor trató con Nicodemo, ahí en Juan capítulo 3. A pesar de que era un religioso, a pesar de que conocía las Escrituras, estaba muerto espiritualmente. Y el Señor le dice de forma tan clara: si no naces de nuevo, no puedes ver ni puedes entrar al reino de Dios. Según ese texto, el cambio que Dios produce no es superficial. Es un cambio tan radical que Jesús lo llama nacer de nuevo. Porque es un cambio interno producido por el Espíritu. ¿Cómo es que se produce este nuevo nacimiento? En 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, dice lo siguiente: pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. El nuevo nacimiento se produce a través de la palabra. Es a través del mensaje del Evangelio.
Es así como comienza la vida nueva. Si usted es cristiano, es porque en algún momento de su vida usted escuchó el mensaje del Evangelio de los labios de otra persona, en los labios de un creyente, en los labios de un amigo, en los labios de una madre o de un padre o de un pastor. Y en el momento en que usted depositó su fe en la obra de Cristo y al volver su alma en arrepentimiento, el Espíritu vino a darle vida nueva. El Espíritu irrumpió en su corazón. El punto que Pablo quiere resaltar en los versículos 9 al 11 es esto. Es la asombrosa obra que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Y quiere recalcar que el cambio fue radical, fue concluyente, fue definitivo, fue absoluto. Y este cambio radical transforma también la manera en que debemos concebir nuestra vida ahora que estamos en Cristo. Estos versículos del 9 en adelante deberían revolucionar la visión de nuestra propia historia, de cómo debemos vivir la vida a la luz de lo que ahora somos, a la luz de la palabra de Dios. Si Dios arrancó de raíz, hermanos, nuestra vieja naturaleza, con sus pecados, con sus malas actitudes, con sus inclinaciones, con sus pensamientos, el punto es cómo es que debemos vivir la vida ahora, como para proyectar los años que le quedan de una manera en que honre a Cristo, que le ha dado una nueva naturaleza. De eso se trata estos pasajes. Así que de los versículos 9 al 11 veremos que por la presencia del Espíritu Santo usted debe tener una visión muy santa de su ser. Debe renovar su conciencia para ver su existencia a la luz de lo que el Espíritu Santo ha hecho en su vida. Esto es muy importante, hermanos. Esto es lo que vamos a tratar. Y en primer lugar, al haber nacido de nuevo, el Espíritu Santo ha venido a morar en su cuerpo físico. Esto es lo primero que debemos considerar aquí. El verso 9 lo dice. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. El verso 9 da a entender claramente que el Espíritu Santo ha venido a morar, ha venido a habitar en el cuerpo del creyente. Y la palabra clave, por supuesto, es la palabra habitar o morar, como dice la Reina Valera. La palabra morar significa alguien que viene a habitar una casa. Y esta figura nos permite ver que el Espíritu Santo no es como un arrendatario que viene a quedarse por un poco tiempo, sino de alguien que hace de nuestro corazón su propio hogar. El Espíritu Santo viene a ser residencia permanente en nosotros. Y el punto aquí, como sucede con varias verdades de este capítulo, es que a veces no apreciamos esta realidad como deberíamos hacerlo, porque no meditamos mucho en esto. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo está en todo lugar, y en base a eso apreciamos de que también está en nosotros, porque está en todo lugar. Pero el énfasis de Pablo aquí es que cuando dice que el Espíritu Santo viene a morar en nuestro cuerpo, lo hace de una forma muy específica. Lo hace de una forma muy particular en cada creyente. Él mora de forma muy especial en su vida. Y desde el día en que usted se convirtió, su corazón vino a ser el hogar del Espíritu Santo. Esa es la idea de la palabra habitar. Posiblemente Pablo tiene en mente aquí la promesa de Ezequiel 36:26 como una promesa totalmente cumplida para nosotros. Ezequiel 36:26 dice: además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Usted debe considerar que esta promesa en el Antiguo Testamento era una promesa revolucionaria. Los creyentes del Antiguo Testamento sabían que la presencia del Espíritu Santo solo estaba en el tabernáculo, solo estaba en el templo. Y tal vez en algunas pocas personas especiales como los profetas, pero aún en ellos el Espíritu Santo venía solo para cumplir un ministerio y luego se iba. Nunca estaba de forma permanente en sus vidas.
Entonces la promesa de Ezequiel y la enseñanza del Nuevo Testamento nos dicen que el Espíritu Santo ha venido a tomar residencia permanente en la vida del creyente. Él vino a vivir dentro de usted. Esto es tan igual como la gloria de Dios vino a llenar el tabernáculo o vino a habitar en el templo. Es exactamente lo que ha sucedido en su vida el día en que usted se convirtió. La Shekinah, como dice el Antiguo Testamento, o la gloria de Dios ha venido a morar en su vida. Esa es la figura que el apóstol Pablo nos presenta en este capítulo. Y esto no es algo que usted debe sentir para que sea real en su vida. Esto es algo que usted debe creer. Esto es algo que usted debe concebir por la verdad de la palabra de Dios. Y al asimilarlo como una realidad en su vida, debe transformar la visión de su propio cuerpo. Su cuerpo, hermanos, es donde habita la gloria de Dios. Es donde está el Señor. Veamos unos pasajes de la Escritura que afirman esta verdad. En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? O en 2 Corintios 6:14 que dice, porque nosotros somos templo del Dios vivo. Como dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Él vive en usted, lo sienta o no lo sienta. Él nunca deja de estar presente en su corazón. El día en que usted se convirtió, vino a ser su hogar en su vida para siempre. Y esto debe servir de gran consuelo, hermanos, para nosotros, porque el Espíritu Santo le conoce tan bien que le va a proporcionar la ayuda que usted necesita. Esto es tal cual como Jesús dijo ahí en Juan 14:23. Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Cómo sabe usted que el Espíritu Santo está morando en su vida? ¿Cómo puede asegurarlo? De una forma muy simple. Si puede observar que hay cambios radicales que se produjeron cuando usted se convirtió y que hay cambios en su carácter que siguen produciéndose en su vida, esto asegura de que el Espíritu Santo está habitando en usted. Y si usted puede dar gracias por la transformación que Cristo está produciendo en su vida, entonces debe dar la gloria al Señor porque tiene la seguridad plena de que la gloria de Dios está en usted. Este es un punto de examen. Si usted no logra ver cambios, si usted es la misma persona que es desde siempre, debe ser muy consciente que tal vez el Espíritu Santo no esté habitando en usted. Y usted debe buscar el perdón de Dios y clamar a Dios por salvación, porque tal vez es religioso, pero no realmente una persona que conoce a Dios. Hermanos, la verdad de que el Espíritu Santo mora en nosotros debe sobrecogernos de tal manera que debe cambiar la visión de nuestra vida. En el Antiguo Testamento, como señalé, esto era algo inimaginable, pero hoy por Cristo literalmente usted es templo de Dios, es donde Dios habita de forma permanente, así que usted debe honrar a Dios con su vida. En segundo lugar, debido a que el Espíritu Santo habita en usted, ahora usted pertenece total e íntegramente al Señor. Al final del verso 9 dice, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. En otra versión dice, el que carece del Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Obviamente lo contrario es verdad y es lo que quiero enfatizar. Todo aquel que tiene el Espíritu de Cristo pertenece a Cristo. Ahora tengo que hacer una aclaración aquí. Todas las personas del mundo pertenecen a Dios por creación. Dios es quien les da vida, Dios es quien les da vida biológica, les da aliento. Pero nosotros los que creemos, no solo pertenecemos a Dios por creación, sino por redención. Y esto nos convierte en propiedad exclusiva de Dios.
Fíjese lo que dice Tito, capítulo 2, verso 14. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Dios nos redimió para ser de su propiedad, propiedad exclusiva. Y en Efesios 1:13 dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Note bien la frase, sellados con el Espíritu Santo. El sello era la marca o la impresión que hacía un hombre importante de la época con su anillo. Su anillo tenía una marca y todo lo que llevaba su marca era de su propiedad. Así que Pablo usa este término para decirnos que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es el sello de que pertenecemos a Dios. Es la marca de que usted pertenece exclusivamente al Señor. Ahora, esto no es difícil de entender, pero más que una verdad que simplemente creemos o aceptamos, es una verdad que determina el propósito de nuestra vida. Y esto es lo importante. Es una verdad que determina el propósito de nuestra vida. Cuando usted vivía en la carne, usted vivía para complacerse a sí mismo. Podía tomar las decisiones que quisiera, hacer lo que quisiera, perseguir sus propios sueños, sus propios propósitos, sus propias ideas de la vida. En fin, tal como vive cualquier incrédulo el día de hoy. Pero cuando el Espíritu Santo vino a morar en usted, no solo hubo un cambio de forma interna, también debe cambiar el enfoque de vida y el propósito por el cual usted vive. Usted ya no vive para complacerse a sí mismo. Ahora usted vive para Dios. Y esto cambia radicalmente el enfoque de su existencia en esta tierra. Y cambia la forma en que usted usa su vida y usa el cuerpo que Dios le ha dado. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Esta es una gran verdad. Y esto proporciona los límites que usted necesita para poder vivir en este mundo temporal. Esto es lo que da una correcta orientación en el propósito de su vida. Usted ha sido sellado como propiedad de Dios. El sello es el Espíritu Santo habitando en usted. Por lo tanto, su propósito en su corta existencia terrenal, lo que usted vive, lo hace para glorificar a Dios. Y por supuesto, el Espíritu Santo lo va a impulsar para vivir con gozo en la voluntad de Dios. En tercer lugar, hermanos, usted ha sido redimido en su espíritu, pero su cuerpo aún no. Su cuerpo todavía debe esperar hasta la redención final. El verso 10 dice, y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Aquí dice que Cristo está en nosotros. Anteriormente dice que es el Espíritu que está en nosotros. Así que esto nos muestra el misterio de la Trinidad obrando en nuestras vidas. Y la primera verdad que nos dice este versículo es que nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado. Y lo que Pablo quiere decir con esto es que obviamente nuestro cuerpo aún no está redimido, está bajo la maldición de la muerte. Y en esta condición no redimida, nuestro cuerpo va decayendo día tras día. En cierto sentido, va muriendo cada vez más. Usted debe entenderlo de esta manera. Desde el día en que usted dejó de crecer, cerca de los 20 años tal vez, entonces desde ahí su cuerpo comenzó a marchitarse. Y en este estado de muerte también afecta a nuestro cerebro, porque nuestro cerebro es parte de nuestro cuerpo. Y eso hace también que nuestros pensamientos y su voluntad también sean afectados. Cuando el Espíritu Santo
viene a morar en su vida, su naturaleza interna cambió. El pecado fue destronado de su corazón. Eso lo dice de forma magistral el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 6. El poder que el pecado ejercía sobre su vida desde que nació fue destronado para siempre de su corazón. Pero como su cuerpo aún no ha sido redimido, el pecado lo utiliza para mantenerlo en la inercia de los deseos que antes le dominaban. La vieja naturaleza intenta seguir controlando su vida a través de su cuerpo. Y como usted nació bajo pecado, y esto debe entenderlo muy bien, usted nació bajo pecado, usted estuvo viviendo su vida para sí mismo desde que nació, desde el primer respiro de su vida. Por lo tanto, debe entender que las raíces del pecado en su ser son tremendamente profundas. Su carácter fue afectado, sus gustos, sus inclinaciones, todo lo que usted vivió sin Cristo siempre estuvo orientado bajo el pecado, bajo el deseo de su propio corazón. Entonces debe entender que las raíces del pecado son profundas, más de lo que usted piensa. Pero cuando Cristo viene a su vida, las cadenas del pecado se rompen y comienza a fluir la vida nueva desde el espíritu nuevo que el Señor le dio. Desde ahí nace un profundo amor por Cristo y por supuesto el Espíritu Santo lo va a impulsar, lo va a guiar para que su vida sea edificada en la gracia del Señor. El Espíritu Santo lo va a guiar a la oración, lo va a guiar a la comunión con el pueblo de Dios, lo va a guiar al servicio, a la adoración, lo va a guiar al deseo de conocer a Cristo a través de su palabra, lo va a guiar a la obediencia. Y estas nuevas rutinas no solamente le van a proporcionar crecimiento, sino que van a fortalecer su cuerpo, es decir, sus sentidos, sus emociones, para que no lo sigan controlando como antes lo hacían. Ahora que usted está en Cristo, puede observar con mayor objetividad la persona que usted realmente era. Y le invito a mirar hacia el pasado. Y usted ahora que está en Cristo tiene la facultad de poder ver más de cerca los pecados que le controlaban. Porque Dios le da una nueva visión de su propio ser cuando usted se convierte al Señor. Usted debe ser capaz de ver que su vida era un desastre. Usted debe ser capaz de ver que realmente estaba muerto. Usted debe ser capaz de ver cómo es usted de pecaminoso en su carácter, en sus emociones, en sus deseos, en sus malas actitudes, en sus malas palabras. Usted debe ser capaz de ver lo que usted era. Y aquí quiero ir directo a la exhortación que hace el apóstol en los versículos 12 y 13. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Usted debe entender cuál es el argumento que el apóstol Pablo está haciendo en todo este párrafo y de por qué llega a esta exhortación. Él quiere hacer remecer el alma de quienes van a leer esta palabra ahí en la iglesia de Roma. Si usted conoce al Señor, si entiende el costo que tuvo el perdón de sus pecados, si entiende la sublime gracia y misericordia que Dios le ha dado a través de Cristo, si comprende que el Espíritu Santo cambió su naturaleza y que el Espíritu Santo ahora habita en su corazón, si usted entiende que pertenece a Cristo, ¿con quién está en deuda entonces? ¿Con sus propios deseos todavía? ¿Con sus propias emociones corruptas? ¿Con sus anhelos terrenales? ¿Con su visión de vida anclada a esta tierra? ¿Con quién está en deuda? El punto de Pablo es este. Si usted ahora pertenece a Cristo, no debe dejar que sus deseos, que su carne,
que las inclinaciones de su vieja naturaleza lo sigan controlando. O que la visión de su vida sea solo una visión terrenal. Hermanos, la carne se las arregla para que usted piense que está en deuda con su propia carne, que está en deuda con sus gustos, que está en deuda con su propio placer. Si usted pertenece a Cristo, ¿por qué sigue siendo esclavo de su enojo o de sus emociones pecaminosas? ¿Por qué sigue siendo negligente en las cosas de Dios? ¿Por qué sigue alimentando sus gustos pecaminosos y sus gustos egoístas? ¿Por qué sigue siendo esclavo de la lujuria? ¿Por qué invierte su vida, su tiempo y sus esfuerzos solo en las cuestiones terrenales? Debe tener cuidado. Porque aquí dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir eternamente. Nada sucedió en su vida. Sencillamente va a ir a su destino final porque la inversión de su vida siempre va a ser en usted mismo. Usted debe aprender a ver su existencia a la luz de lo que usted es en Cristo. Y ese es el argumento del apóstol Pablo. Que piense, que reflexione. La gloria de Dios ha venido a morar a su vida. Dios cambió su naturaleza. ¿Cómo vamos a seguir viviendo en la carne? Nuestra deuda jamás la vamos a poder pagar. Que el Espíritu Santo venga a morar a nuestras vidas, hermano. Es la mayor gloria que vamos a tener toda nuestra existencia y toda la eternidad. Hermanos, su vida es corta. Y si Cristo no viene, usted va a morir sin remedio. Esto significa que debe aprender a ver su cuerpo no como algo que usted debe satisfacer, sino como un medio para servir a Dios, y lo vuelvo a decir, en su corta vida terrenal. Y Pablo tiene una visión muy clara de su propio cuerpo, porque él sabe que su cuerpo no está redimido. Él dice ahí en Romanos 7:24, un poco más arriba del capítulo 8, dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Esto no es un grito de derrota, hermanos. Es la expresión de un hombre que entiende muy bien su condición presente. Él sabe que su cuerpo no redimido no le permite servir a Dios como quisiera. Eso es lo que el apóstol Pablo está enfatizando a través de su declaración. Porque la meta del apóstol Pablo es tratar de servir a Dios en un 100% con todo su ser, con sus facultades mentales, espirituales, intelectuales, físicas. Él desea hacer eso, pero él sabe que no puede hacerlo porque su cuerpo todavía no está redimido. Su cuerpo a veces lo echa para abajo. Pero como entiende las limitaciones que su cuerpo no está redimido, ¿qué es lo que hace? Hace que su cuerpo sea un esclavo de su nueva naturaleza. No permite que sus sentidos y sus deseos lo dirijan fuera de los propósitos de Dios. Él vive alimentando su ser interior porque él quiere que su ser interior mande su exterior. Fíjese lo que dice 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Y ahí en 1 Corintios 9:27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, yo hago que mi cuerpo sea un aliado para los propósitos de Dios. Mi querido hermano, hermana, su cuerpo es el medio para proyectar lo que ha sucedido en su alma. Su cuerpo es el medio para decir lo que ha sucedido dentro de su corazón.
entonces asegúrese de que su vida interior, si es que el Espíritu Santo habita en usted, asegúrese de que eso realmente domine todo su ser. Su cuerpo, hermanos, es el medio para glorificar a Dios, para adorar a Dios, para agradar a Dios. Es el medio que utilizamos para amar, para servir a otros por la causa del Evangelio. Y usted siempre debe considerar esto: su cuerpo va a durarle muy poco. Y para que usted pueda utilizar su vida de esta manera, debe mantenerse en el propósito que dice el versículo 13. Por el Espíritu, haga morir las obras de la carne. Haga morir cualquier pecado que le intenta dominar. Haga morir las emociones pecaminosas, las que le han controlado desde que nació, que no siga en la inercia de seguir controlándolo. No gaste tiempo en satisfacer gustos necios que lo alejan de Dios y que lo anclan a este mundo. Que su meta, mi querido hermano o hermana, sea ser un reflejo de la gracia de Cristo, que a través de su carácter, a través de sus acciones, a través de sus emociones santificadas, a través de su abnegado servicio al Señor, se vea realmente que su vida ha sido totalmente renovada y cambiada. Y que todo su ser proyecte a Cristo. En cuarto lugar, si usted muere, un día futuro, cuando Cristo venga, su cuerpo será resucitado en gloria para vivir, escúcheme bien, para vivir la vida real a la cual Dios le destinó. El verso 11 dice: pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Debemos concebir que nuestra condición presente es que nuestra salvación aún no está completa. Nuestro espíritu está vivo, pero su cuerpo, recuerde esto, su cuerpo muere lentamente. Y cuando usted muera, su alma será separada de su cuerpo. Y esa alma va a ir directamente a vivir con el Señor, momentáneamente. Pablo habla de esta situación ahí en 2 Corintios 5:6. Dice: por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, ausentes de su gloria, de su realidad. Y luego dice: pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. ¿Se da cuenta la manera en que Pablo asume su muerte? Prefiero, por decirlo así, prefiero estar muerto y estar arriba con Cristo. Es lo que cantábamos delante. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero nosotros no fuimos hechos para vivir incorpóreamente en el cielo. Fuimos hechos para vivir de forma completa, de forma íntegra, en cuerpo y alma en la presencia de Dios. Eso es algo que todavía no ocurre. Eso es algo que todavía no le ocurre ni siquiera a las personas que están en el cielo. Eso es algo que ocurrirá cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, si usted murió, su cuerpo será resucitado en gloria. Eso dice el verso 11. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Eso es una gloriosa promesa. Y esta es una realidad maravillosa porque finalmente aquí está diciendo que el Padre que resucitó a Cristo de los muertos tiene el poder también para resucitar su cuerpo igual como fue el cuerpo de Cristo. Es decir, cuando llegue el día final, su cuerpo resucitará completamente perfecto, libre de todo pecado, totalmente renovado, totalmente reconstruido. Y ese cuerpo se unirá a su alma y usted vivirá en plenitud toda la eternidad delante de Dios. Todos sus pensamientos, acciones, talentos, facultades serán perfectas en el cielo. Serán perfectas en su vida renovada y las podrá utilizar con un único fin:
servir y honrar a Dios por toda la eternidad. Todo creyente que entiende su corta existencia en esta tierra debe anhelar, debe estar suspirando por esa eternidad. Debe estar suspirando y anhelando por su nuevo hogar. Usted debería desear estar pronto en casa. Solo somos peregrinos aquí, hermanos. Estamos de pasada. Esta no es la vida real. Así que procure hacer de su corta vida algo que realmente sea significativo para la gloria de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque Romanos 8:23 dice: nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Pablo está hablando: yo y todos los creyentes suspiramos, anhelamos, gemimos y deseamos que nuestro cuerpo pronto sea renovado. En otras palabras, estamos diciendo que Cristo vuelva pronto para vivir nuestra vida en un 100% para la gloria de Dios. En conclusión, hermanos, hemos visto cómo debemos concebir nuestra vida a la luz de lo que somos en Cristo. Y espero de verdad en el Señor que usted medite en estas cosas y que le ayude a modificar algunas metas y propósitos que usted está siguiendo en este momento en su vida. Que pueda pensar y meditar bien qué es lo que usted está haciendo y cómo lo está haciendo. Y cuáles metas son las que usted está persiguiendo en la vida. Lo más importante, hermano, que usted conciba su vida, sus fuerzas, su tiempo, su cuerpo para servir a Dios en este corto peregrinaje que estamos llevando en esta tierra para llegar a la casa de nuestro Padre Celestial. Mi querido hermano, haga que su cuerpo funcione para la gloria de Dios. Aprenda a meditar en la verdad. Que sus pensamientos sean renovados por la palabra de Dios, no por internet, no por las noticias, no por los videos de YouTube. Que su mente sea renovada por la verdad para que su cuerpo también sea renovado. Ore fervorosamente cada día. Aprenda tanto de Cristo como le sea posible para que sus conversaciones con los que no conocen a Dios estén saturadas con la sabiduría del Evangelio, con la sabiduría de la verdad. Y si usted es padre y si usted es madre, que esa misma sabiduría le ayude, le sirva para formar hijos para Dios y no para formar hijos para este mundo. Invierta su vida en lo que usted es en Cristo y viva con gozo la santidad, el servicio al Señor, porque ese es el más sublime propósito por el cual podemos vivir en este mundo pasajero. Amén. Pongámonos en pie, hermanos, vamos a orar.